El título de la meditación del día de hoy es Dios forma a sus hijos en las dificultades. Pero antes de entrar en materia, vamos a aclarar una afirmación que se escucha mucho en el pueblo de Dios, incluso en el mundo, más que todo en el mundo se escucha. Y lo vamos a ver en el siguiente pasaje donde se relata el momento en que Dios envía a Pedro a predicar a los gentiles, dentro de los cuales está el centurión romano Cornelio. Creo que fue el primero que fue Pedro a predicar como gentil. A este Cornelio, la palabra de Dios dice que era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, yo me imagino que conocía todo lo que era pues al Señor en las Escrituras y todo, porque él estaba junto a los judíos. Incluso los judíos lo consideraban un buen hombre, porque él daba limosnas, ayudaba a la construcción de la sinagoga, creo que él ayudó, y bueno, lo tenían en buen concepto. Y a Cornelio se le apareció un ángel que le dijo que tenía que mandar a traer a Pedro, que vivía en Jope, ¿sí? Para que le predicara el evangelio. Pues Cornelio obedeció y le envió 3 hombres a un día de camino, creo que era. Pero aquí iba a suceder algo tremendo, porque Pedro no hubiera ido donde Cornelio. No lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque para un varón judío era abominable juntarse o acercarse a un extranjero, mucho menos ir a su casa. Pero ¿qué sucedió esa mañana, justo antes que llegaran esos 3 hombres después de un día de camino? Pues Pedro, tal vez de costumbre, subía a la azotea de su casa en ayunas a orar a Dios. Y dice la palabra que le sobrevino a él un éxtasis y de repente vio que del cielo bajaba, se bajaba una sábana o un lienzo. Dentro de ese lienzo habían cuadrúpedos, reptiles y aves inmundas, consideradas inmundas por la ley de Moisés, por la ley que estaba establecida en Israel. El pueblo judío no podía comer ciertos animales, ¿sí? Ni siquiera tocarlos, porque eran considerados inmundos. Y la voz Dios le decía a Pedro, cuando veía esa sábana llena de esos tipos de animales, le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: no, yo cómo voy a comer, si en mi boca yo nunca he metido animales inmundos, cosa inmunda nunca he probado yo. Y volvía otra vez, 3 veces se repitió: mata y come. Y dentro de esas 3 veces el Señor le decía: no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. En otras traducciones dice: lo que Dios ha limpiado no te atrevas de llamarlo impuro. De repente el Señor le dice: mira, a la puerta están 3 hombres que vinieron por ti para que vayas donde Cornelio, yo los he enviado. Y él pues de repente se fue, la sábana o el lienzo subió al cielo y él entendió de que el Señor le estaba dando una orden. Él bajó y se encontró con esos 3 hombres allá a la puerta de su casa que le decían: Pedro, nuestro Señor nos ha mandado, Cornelio, porque él tuvo esta visión y dice que tienes que ir con nosotros. Entonces Pedro los alojó en su casa a esos 3 hombres, que eso tampoco lo podía hacer. Imagínate. Pedro, el Señor lo preparó justo antes para hacer eso. Al otro día madrugó y se fueron donde Cornelio. Llegando a Cornelio, allí a su casa, Cornelio le contó toda la historia de que se le apareció un ángel y pasó esto y aquello y que le dio la orden que fuera por él y que allí estaban todos sus familiares, los amigos más allegados, y estaban en ayuno incluso y en oración esperando a ver qué era lo que Dios quería decirle a través de Pedro. Y Pedro dice estas palabras que yo quiero que esta afirmación le pongan ustedes mucha atención y que la venimos escuchando a raíz de esto. Mucha gente de afuera está diciendo cosas que no son de la palabra del Señor. Vamos a Hechos, capítulo 10, verso 34. Y dice la palabra del Señor: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y así se la pasa el mundo diciendo: es que Dios no hace acepción de personas. Y esta afirmación la han tomado como una plastilina para moldearla a su conveniencia,
conveniencia, con unos propósitos que el Señor no estableció, ¿sí? Y escuchamos, primero miremos por qué lo dijo Pedro. Pedro lo dice en el contexto de la salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto significa de que el Señor, al no hacer acepción de personas, ha dicho que en la realidad proveerá a toda persona de la oportunidad de recibir las bendiciones que están disponibles en el plan de salvación. Es decir, que el Señor no hace excepción de personas porque todos son llamados a ser salvos. Una cosa es que no todos son elegidos, pero la salvación está provista para todos, ¿sí? Allí están las bendiciones y el que quiere y de verdad tiene un corazón necesitado, Dios no lo va a rechazar, pero solamente en el contexto de la salvación. Pero entonces las personas dicen, es que todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. Todos somos criaturas de Dios, que es algo muy diferente. Pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿quiénes son? Dice la palabra de que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios aquellos que le recibimos. ¿A quién? A Jesucristo el Señor. Porque Él es el que restaura y nos reconcilia con Dios el Padre. Y allí el Señor nos autoriza o nos dio la autoridad o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Que Dios nos ama tal como somos, eso es otra mentira. Dios no nos ama tal como somos. Al único que ama tal como es a su Hijo Jesucristo. Dios nos ama a nosotros a pesar de lo que somos, que es muy diferente. La palabra del Señor demuestra de que el amor de Dios el Padre sí ha sido tan grande, porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera esa fue la magnitud más grande o el regalo más grande que se le ha hecho a la humanidad, fue la entrega de su Hijo Jesucristo, porque sigue diciendo el verso 3:16 de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, unigénito quiere decir único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la demostración más grande que pueda existir en todo el universo. ¿Por qué? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿A raíz de qué? Pues por esa entrega de Jesucristo, lo acabamos de decir. Tú ya no eres esclavo, ni extranjero, tú ya eres hijo y heredero. ¿Por qué la connotación o la frase allí esclavo y extranjero? Pues viene de Israel, viene de la esclavitud en Egipto. Esa es una tipología de lo que iba a pasar en la salvación. Estaban esclavizados durante 430 años y el Señor los sacó de ahí. Eran extranjeros y eran esclavos. Pero viene otra situación, que Dios ha establecido que el hombre debe seguirlo y obedecerlo a pesar de su libre albedrío. Siempre hemos dicho que el ser humano tiene libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Libertad de escoger. Pero vamos a ver un pasaje que necesito que lo veamos más bien, no en el contexto donde fue escrito, ni en su época, sino en el contexto o en el momento en que uno, como hijo de Dios que predica allá afuera o predica aquí delante de ustedes o al mundo a través de los videos, pues nosotros estamos ofreciendo a las personas dos caminos en la realidad. ¿Sí? Estamos compartiendo la palabra de Dios para traer ¿qué? Vida o salvación. Pero está el otro camino que la persona va a tener que escoger, o entre Cristo, ¿sí? Que es la vida, o entre la muerte, que es rechazarlo. Y vamos a ver que particularmente este mensaje se ve dos veces en el Antiguo Testamento, que es en Deuteronomio y en Jeremías, porque es casi las mismas frases que se usan allí, o son las mismas palabras que utiliza el Señor o el Espíritu Santo que inspiró la Escritura. Y en Jeremías, en los tiempos del rey Sedequías, recuerdan ustedes cuando Nabucodonosor iba a invadir Judá o a todo Israel, y Dios les da esas dos opciones. Y vamos a verlas, pero desde Deuteronomio, que es el momento en que el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, a Canaán, y el Señor hace la advertencia, o hace la propuesta, o más bien, porque lo vamos a ver, da la orden, porque Él da una orden allí. La gente cree que es una sugerencia de Dios, no, Dios da la orden de que lo tenemos que seguir a Él. Y vamos a entrar, entonces, como les decía, veámoslo desde ese contexto, de que primero que todo, de que Jesucristo es el camino que se ofrece allí,
y que es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la puerta, ¿sí? Entonces, entremos en materia en ese pasaje tan maravilloso, porque es tremendo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 en adelante. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, porque ya lo he dicho que me gusta cuando son palabras complejas o está siendo traducida y es un poco compleja, pues yo cuando voy a la Nueva Traducción Viviente me sorprendo cómo se dice tan fácilmente, más entendible es. Versículo 15. Ahora escucha, esto dice el Señor, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte. Miremoslo o tengamos esa imaginación bíblica de que es el momento que un hijo de Dios le está compartiendo a un incrédulo, a una persona que no es creyente. Y esto en la realidad es lo que le está diciendo a todo el mundo el Señor en el momento de recibir el mensaje de salvación, en el momento en que tendrá que decidir si lo recibe o lo rechaza. ¿Sí? Dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy, en el verso 16, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. Es una orden del Señor. Te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. 4 versículos adelante, el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y tan bello que es el Señor que Él no dice solamente tú, tu descendencia. Porque recordemos que a nuestro padre Abraham Dios le dijo, en ti bendeciré todas las familias de la tierra. ¿Sí? En ti bendeciré. Dios es un Dios de generaciones, es un Dios de descendencias. Él se acuerda de todos nuestros seres amados. Entonces Dios pone delante de ti la bendición y la maldición, delante del incrédulo, porque nosotros ya escogimos y lo estamos siguiendo a Él. La gente es libre de escoger, tiene libre albedrío, pero Dios da la orden que sigas la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Entonces Dios está dando la orden que sigas a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Pero en la realidad aquí sucede algo también tremendo, que en la realidad nosotros no somos libres para no escoger. Cuando a ti se te presenta o se nos presentó la oportunidad de recibir a Cristo, se nos ofreció dos caminos. Pero tú no te podías, como dicen aquí en España, no te podías escaquear, o sea, no podías decir, no, yo decido después, no. Tú lo tienes que hacer en ese momento porque ya está sucediendo el llamado. El Señor está tocando tu puerta y el que abre esa puerta, pues Dios entra, porque Cristo es la puerta. Si tú dices, no, yo lo hago después, por allá más adelante, yo ahora no quiero, tú en la realidad has rechazado a Cristo. Y dice que en la realidad no te puedes escapar de no escoger. Tú no eres libre de no escoger, te toca escoger. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea que allí ya te constituyes enemigo de Dios. Lo dice la Escritura, nosotros, en la Escritura lo dice, nosotros éramos enemigos de Dios. Tremendo. Pero ¿por qué tan radical Dios de decir que estás contra Él si no lo sigues, si no lo obedeces? Porque es una orden que el Señor te está dando en ese momento. Te ordena que lo ames. Te ordena que escojas la vida. Y si tú dices, no, yo no quiero, en ese momento tú has desobedecido a Dios y te has constituido hijo de desobediencia. Yo me preguntaba hace mucho tiempo, decía, pero ¿por qué dice hijos de desobediencia? Sí, ellos no creen en Dios, están pecando, pero ¿por qué específicamente desobedientes? Por eso mismo, porque ese llamado no lo han cumplido, no han cumplido la orden de Dios de seguirlo. Dios no los obliga, les da la orden, ¿sí? Tampoco es una sugerencia, pero
ellos tienen que obedecer a Dios y seguirlo, porque les está ofreciendo la vida. Eso es. En Efesios 2, Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, vamos a ver de qué habla sobre esos hijos de desobediencia. ¿Por qué dicen que se niegan a obedecer? Dice, versículo 1, antes ustedes, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Está hablándonos a nosotros, que nosotros éramos esos. Entonces, si esto dice que éramos esos, pues estos en la realidad son actualmente. Es decir, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, nosotros. Entonces lo que quiere decir es que estos, los que no han recibido a Cristo, están muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2, vivían en pecado, quiere decir que estos viven en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y la gente dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo obedezco al diablo? La gente allá afuera te puede llegar a decir, pues sí, el líder de los poderes de este mundo invisible, ya invisible, te está dando el resultado o el motivo por el cual la gente ignora que están siendo motivados o influenciados por el diablo. ¿Por qué? Porque es un espíritu que, dice ahí, sigue diciendo que es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Toda la gente de afuera están motivados o están influenciados por ese espíritu que se mueve en el corazón o actúa en el corazón de los que no creen o se niegan a creer en Cristo. Porque dice que se niegan a obedecer. Y uno podría decir, pero ¿obedecer qué? ¿Qué orden le está dando el Señor al mundo? Que crean en Cristo. Es una orden. Entonces, ¿por qué se niegan a obedecer? Más profundo, más detalladamente, ¿por qué el ser humano allá afuera se niega a obedecer a Dios? Porque en su gran mayoría tienen un concepto muy bueno de sí mismos. Y vamos a escuchar unas frases que las escuchamos continuamente y no en el contexto de compartir el evangelio, no, lo escuchamos en televisión, gente que está diciendo estos comentarios que vamos a leer. Y es difícil, esa gente que tiene un concepto muy bueno de sí mismo. Es difícil ver a una persona de esas derramando su corazón delante de Dios. Es difícil verlo, no lo puedes llegar a ver. Por eso mismo, porque tienen un concepto muy bueno de sí mismos. Difícil ver que se arrepientan de corazón. Porque incluso dicen, yo soy una buena persona. No hago mal a nadie. ¿Lo han escuchado? Lo escuchamos en la televisión en muchas partes. ¿Sí? Cuando incluso el Señor les manda que se arrepientan. Y dicen, pero ¿arrepentirme de qué? ¿Sí? Que se arrepientan de sus pecados. Dicen, pero ¿cuáles pecados? Yo no he hecho nada malo, lo dicen. ¿Sí? Y vemos que estas personas, incluso me recuerda en Apocalipsis cuando Jesucristo le da la orden al apóstol Juan que le escriba una carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Esa iglesia que no era ni fría ni caliente, que era tibia, y por cuanto era tibia, Jesucristo dijo que los iba a vomitar de su boca. Y en versículo después, en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 17, dice el Señor, porque tú dices que yo soy rico y me ha enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa palabra es clave. Cuando un corazón no es necesitado de Dios, no tiene necesidad, difícilmente va a escuchar a Dios. Lo veíamos en las parábolas. Las parábolas se activaban su conocimiento o su entendimiento a raíz de que el Espíritu Santo veía que esa persona estaba atenta y se veía que tenía una actitud necesitada de buscar de Dios. Necesitaba, cuando tú no necesitas nada, como en este caso que dice Dios que esa persona en su corazón está diciendo que me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pues esa persona difícilmente va a escuchar a Dios, porque incluso piensa en lo más adentro de su corazón, que Él es suficientemente bueno y que no necesita de Dios. Entonces a esta persona el reino de los cielos no va a estar disponible, porque Dios llama primero a los afligidos, a los necesitados, a los menesterosos, a los que han sido rechazados por el mundo.
Por los avatares de la vida están pasando momentos tan difíciles que esa persona está en una condición, es una tierra buena para escuchar la palabra de Dios. Allí sí da fruto la semilla, que es el mensaje de Dios. Y luego le dice el Señor, le está diciendo, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que está diciendo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la respuesta que Dios le da a ese tipo de personas que en el tiempo de hoy, en el tiempo de sus vidas, se están jactando que no necesitan de Dios. Pero cuando lleguen los días malos, ¿sí? O lleguen esos momentos, porque las riquezas son fluctuantes, hoy tenemos, mañana no podemos tener, son inciertas, dice la Escritura. Entonces tú no te puedes pegar de esas cosas materiales. ¿Por qué motivo? Empezando por el principio de que tú eres un espíritu, un alma viviente. Tú no eres ese cuerpo se está deteriorando y va a morir. Y el día que caiga ese cuerpo a la tierra y se destruya, tú sigues allí, porque eres un alma viviente, eres un espíritu. ¿Con qué te quedas? Todas esas riquezas desaparecen, ya no tienes acceso a ellas. ¿Qué quedas? Pues lo que acaba de decir el Señor, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vas a quedar desnudo. ¿Enfrentándote a qué? A la muerte eterna. Eso es lo que le va a pasar al que no cree en Cristo. Y la gente está anestesiada. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir. El espíritu del diablo que se mueve, que es el líder de los poderes invisibles, está actuando en esos corazones para que no obedezcan a Dios. Y como es mundo invisible, las personas allá afuera no lo detectan. ¿Por qué motivo? Porque primero que todo, son espíritus muertos. Solamente tienen una conciencia que no es fiable. Una conciencia que está influenciada, es un corazón que está contaminado por las cosas del mundo. Que una persona de este tipo que se crea más, que se cree muy bueno, tiene un concepto de sí mismo y es difícil ver que tenga un verdadero arrepentimiento. Y recordemos que arrepentimiento, ¿qué es? La palabra que se utiliza allí griega es metanoia, que quiere decir cambio de mente. Cambio de dirección, renovar nuestra mente. Lo decía el pastor esta mañana, tal como tú piensas, así vas a salir actuando. Entonces difícilmente esa persona no va a querer cambiar su estilo de vida. Probablemente porque es que no quiere dejar a su amante, no quiere dejar de robar, no quiere dejar la pornografía, no quiere dejar su estilo de vida que le gusta. Y ahí seguirá hasta que el día que le llegue la hora. Y tremendo, porque incluso en algunas oportunidades hay gente que dice, ojalá todos fueran como yo. Lo dicen, hay gente que lo dice. Dicen, yo no mato, no robo, no hago mal a nadie. ¿Ah? Y no quieren doblegar ese orgullo. Prefieren masticar cianuro antes que doblegar el orgullo. Y es una postura triste, porque se están metiendo allí como en una trinchera para no aceptar a Dios. Se excusan de sus buenos momentos de la vida que tal vez ahora están pasando y siguen allí. Incluso se ven gente que están pasando vidas muy tristes y muy miserables y tampoco doblegan su orgullo. Pero lo tremendo es que cualquiera que menosprecia a Jesucristo está en peligro de recibir la ira de Dios. Y es un mensaje no de condenación, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y Dios lo da como una voz de alerta. La gente cree que por sus buenas obras van a dar el reino de los cielos, por las obras de la ley mucho menos, porque la ley fue dada no para justificar al hombre, fue dada solamente para que el hombre sepa qué es el pecado. El pecado separa de Dios. Y nosotros los hijos de Dios, que nadie se atreva a llamarnos impuros, porque no por nuestros méritos somos llamados santos por los méritos de Jesucristo. Pero Dios hace diferencia en la realidad. Dice la gente y se jacta de que Dios no hace acepción de personas. Dios sí hace acepción de personas, y lo vamos a ver. Sí hace diferencia entre sus hijos y la gente del mundo. Lo que no hace acepción de personas es en el contexto de la salvación. El Señor ha ofrecido la salvación. Tanto es así que Él demuestra que ama tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, con la escritura que acabamos de leer. En este momento, o este pasaje, vamos a ver que es el momento en que Dios
le ordena a los israelitas a la víspera de sacarlos de Egipto, de la esclavitud, ¿sí? Justo en la última plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Y esa noche era terrible, porque ahí iba a venir el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos, y no solamente de las familias de los seres humanos, sino también de los animales. Y les da la orden de que maten un cordero de 1 año perfecto, que fuera perfecto, que no tuviera ni siquiera manchas, y lo sacrificaran, y con su sangre y con un hisopo pintaran los dinteles de las puertas de sus casas. Llámese dinteles a los marcos de las puertas. Y vemos de que hay 2 dinteles verticales y 1 horizontal. Abajo no hay dinteles porque si no la persona se tropieza, ¿sí? Entonces pintaban los dinteles, y el de arriba pues muchas veces caía gotas de sangre al suelo, y ahí se marca la cruz de Cristo. Ahí están los misterios y se revela la imagen o la tipología o de lo que iba a venir de Jesucristo el Salvador, porque incluso el cordero es símbolo de Jesucristo, porque Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estaba sentenciándose allí en esa palabra que eso era lo que iba a suceder con Cristo, un Cordero perfecto, que era el de Dios, Dios mismo ahí, dando la vida por nosotros. En Éxodo 11, 6 y 7, relata justo lo que iba a pasar. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, y dice así, verso 6, 11, del 6 al 7. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. Y escuchen esto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Y yo digo, Dios, ni habrá después. Es que esto no es, aquí hay que recibirlo literal, porque se está contando lo que iba a pasar y lo que pasó en la realidad. Entonces, si no habrá un lamento como ese tan desgarrador, entonces, ¿cuáles son los lamentos que hemos escuchado en la televisión, sobre todo en los últimos sucesos del terremoto de Turquía, de más de 25.000 muertos, los atentados terroristas, los desastres naturales que vemos a padres, madres, gente gritando? Si eso no es tan poderoso y tan potente, ¿cómo fue lo de Egipto? Lo de Egipto fue peor. Dice aquí que no habrá un lamento tan terrible esa noche por la muerte de los primogénitos, y no lo habrá después. Verso 7, sin embargo entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Y veíamos incluso videos, en estos días yo veía, muestran videos de perros justo minutos antes del terremoto de Turquía, aullando, ladrando. Los animales presienten las vibraciones de la tierra y empiezan a inquietarse, como los caballos también. Ni siquiera un perro ladrará. Justo allí escuchándose los alaridos y los gritos de las personas quebrantadas. ¿Por qué? Porque es que lo terrible era que el ángel de la muerte se desplazaba por todo Egipto, por toda la tierra de Egipto, y allí estaban las casas de los hebreos, de los israelitas. Y el ángel miraba, y cuando veía la sangre, los dinteles de las puertas, dice que seguía de largo. Él no preguntaba si allí había pecado, si había cosas malas. No, él solamente entendía que ya hubo un sacrificio por todo lo que pudiera haber dentro de esa casa. Y los muertos, lo terrible es que los primogénitos no era uno por casa. Recuerden que las casas son multifamiliares en esa época, la hay todavía, depende de la situación social de las personas, y estaba papá, mamá, los abuelos, la abuela, el yerno, la nuera, el hijo, y si mataba primogénitos, entonces el abuelo podría haber sido un primogénito, caía muerto. El papá o la mamá podría haber sido primogénita, caía muerta. El hijo o la nuera también podían morir, hasta todos, o la gran mayoría. O sea que la tragedia era terrible. Pero entonces vino esa tragedia sobre todo Egipto. Y ya sabemos la historia. Y dice seguidamente el verso 7 que estamos leyendo de Éxodo 11, dice la segunda parte: entonces sabrán que el Señor hace distinción, hace diferencia, trata diferente entre los egipcios y los israelitas. Los egipcios es tipo del mundo, de los incrédulos, y los israelitas es tipo de los hijos de Dios. Esos somos los creyentes.
El Señor hace diferencia. ¿Cómo no va a hacer diferencia el Señor entre los hijos? ¿Ah? ¿Por qué trata diferente? Porque es que tú ya no eres esclavo ni extranjero. Ya el Señor te sacó de la esclavitud, te sacó del reino de las tinieblas y te llevó a otro reino, que es el reino de su amado Hijo Jesucristo. Allí que eres hijo y eres heredero. Tremendo. Eso es una bendición. Hasta allí la vemos y es espectacular cómo Dios es de bueno. ¿A qué se debe entonces que el pueblo de Dios, en su gran mayoría, son gente que viven en una condición difícil? Y el título de esta meditación, lo dije ahora, es que Dios trata o forma a sus hijos en las dificultades. Nadie en la palabra de Dios, si tú la lees en la Biblia, nadie fue formado en la comodidad. Todos fueron formados en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que de ahí el Señor extracte lo mejor de cada uno de nosotros. El ser humano necesita las dificultades. ¿Para qué? Para que el Señor muestre su poder. Porque es que si tú estás bien, estás holgado, estás en comodidad, pues tú nunca vas a necesitar de Dios. El corazón del hombre es así, no lo vas a necesitar. Y Dios necesita demostrarte que Él es poderoso, que Él es el que tiene el control de tu vida. Y decimos que en su mayoría se encuentran entre las clases más bajas de la sociedad. Se encuentran, sí, hombres ricos, personas de éxito, según los estándares del mundo, que conocen de Cristo, pero difícilmente son personas que han rendido su vida a Cristo. Lo que más encontramos, si ustedes ven mapas de cristianos, hablemos de cristianos de la Reforma, cristianos evangélicos, cristianos que de verdad son verdaderos cristianos. No hablemos del típico cristiano de la iglesia tradicional. No, veamos de este tipo de cristianos, los protestantes, que son los que de verdad siguen a Jesucristo el Señor como único camino. No tienen varios caminos como la religión tradicional por allí. Sí, y esto lo vas a ver mucho en Latinoamérica, América Central, Estados Unidos y países como África, ciertos continentes. Y son personas, no todos, en la gran mayoría, personas que han sido rescatadas desde una baja condición. Y el Señor ha hecho la obra de restauración en sus vidas. Y estas personas han sido despojadas de ese orgullo. Esas personas en la realidad, como decía ahora, son tierra propicia para que el Evangelio dé fruto, para que la palabra dé fruto. ¿Por qué? Porque estas personas ya tienen un corazón sencillo, un corazón rendido, un corazón que ha sido muy afligido por las situaciones del mundo. Y estas personas siempre van a estar dispuestas porque ya son despojados de ese orgullo, ya miran a los demás como superiores a sí mismos, como lo decía, son personas humildes. No humildes como se dice tal vez en ciertas culturas de que el humilde es el pobre, no. El pobre es una persona escasa de bienes, la humildad es una condición del corazón, ¿sí? La riqueza y la fama a menudo vuelve a las personas arrogantes, egoístas, y poco dispuestas a la renuncia personal que exige seguir a Cristo. Y Dios no se inclina por ninguna clase social. Él sencillamente nos ama y ha ofrecido la salvación, como lo dijimos. Él no hace acepción de personas en ese contexto. A todo el mundo le ofrece, no importa quién sea, qué raza sea, qué color sea, qué lenguaje, qué nación, a todos. Dios es el que escoge. Tremendo, porque nosotros no somos los que escogimos a Dios. No, dice la palabra, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie. Dice que Dios escoge y sabe quién está predestinado, porque Él es el que los ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra del Señor en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tremendo, ¿no? El Señor es el que nos escoge a nosotros. El solo hecho de sentir que esto, de saber esa palabra, es la demostración más grande. Después de haber entregado a Jesucristo, sentir de que definitivamente el Señor me escogió. No fui yo, no tengo méritos en ningún momento en el contexto de la salvación.
Efesios capítulo 1, verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hemos sido predestinados porque Él lo quiso, por el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Primera Corintios capítulo 1, verso 27 en adelante. Vamos a ver tremendo cómo el Señor en la realidad sí escoge. Versículo 27. Sino que de lo necio, o sea, ¿qué es el necio? El necio es un terco, es un intransigente, es una persona que hasta pasa por tonto, ¿sí? Un ignorante. ¿Para qué? Dice, sino que de lo necio escogió Dios. Vemos que esa frase escogió Dios se va a repetir aquí 3 veces, como para que no quede duda de que Dios es el que escoge. Dice, de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí? Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Se repite 3 veces. Escoge al necio, escogió Dios. A lo débil, escogió Dios. A lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios. 3 veces se repite. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la persona se siente en este momento inútil, si tú te sientes inútil, limitado, fracasado, vil, menospreciado, incluso te puedes sentir hasta pecador, pues recuerda estos versos, estos versículos. ¿Ah? Eres amado y valorado por Dios, porque Dios te tuvo en cuenta. Y si la persona que me está escuchando todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, pues Dios te ha ofrecido la salvación y te ordena que lo sigas a Él, que busques una iglesia, que lo más probable es que tienes amigos cristianos. Búscale, diles, como hizo Cornelio, búscalos, diles, háblame de Cristo. Y cumple la orden de Dios para que no vivas esos momentos tan terribles que estás viviendo ahora. No importa lo que hayas hecho. Incluso no importan las circunstancias por las cuales te has llevado a este momento de tristeza y de agobio y donde sientes de que tu vida no vale la pena. ¿Sí? La palabra de Dios dice, sobre todo para los que ya hemos elegido seguir a Cristo, dice en Santiago 4, 5 al 6, dice, verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, viene a tu vida. Incluso es el que te convence minutos antes y te motiva a creer. ¿Sí? Ese Espíritu Santo, que es el mismo Dios viviendo en nosotros, es el que te el que te anhela celosamente, el que no va a permitir que te pierdas, porque la salvación es irrevocable. Verso 6, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia, ¿por qué? Porque cuando estás pecando, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es más poderosa y es mayor que el pecado. Por eso Dios dice, Dios resiste a los soberbios, aquellos que tienen una imagen de sí mismos superior a cualquiera, que dicen que no necesitan de Dios. Son personas necias. Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Humildes quiénes son? Los que se han despojado de ese orgullo, los que no se creen superiores a los demás, los que de verdad tienen un corazón sencillo y probablemente ha sucedido, ¿por qué? Porque la han pasado mal. Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Son personas que ya reconocen que sin Dios están en una bancarrota espiritual. Y no podemos estar sin Dios. Esta es la oportunidad de liberarte de la tristeza y abrazar la esperanza que está en Cristo Jesús. Dios siempre está dispuesto a llenarnos de paz. Es un amor incondicional. Nosotros lo seguimos a Él. Nosotros, dice la palabra de Dios, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás bajo una cobertura y allí Dios te llena de amor.
Por eso es que la gente debe escuchar la palabra correcta. Sobre todo nosotros los que ya somos salvos. Nosotros tenemos que escuchar y los que predicamos tenemos que siempre predicar palabras que apuntan no a lo malo que somos, porque ya lo sabemos y ya hemos sido redimidos, sino lo bueno que es Dios con nosotros y maravilloso. Porque eso es contemplar la gloria de Dios. Las personas son transformadas a medida que contemplan la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La manifestación pública de su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? Sus obras, como la gracia y la misericordia. Cuando tú ves que ese problema que tú tienes, o eso que tú nunca pudiste solucionar, y de repente tú le clamaste al Señor y el Señor lo hace, tú dices, definitivamente yo no lo pude hacer, esto fue un milagro. Y eso es una manifestación pública de su poder, y eso va transformando tu vida de tal manera que tú vas amando más a Dios, vas conociendo más a Dios, porque la palabra de Dios dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. El pecado no puede detener la gracia. Si así fuese, Jesucristo no hubiera podido morir por nosotros. Jesucristo es la gracia de Dios el Padre. ¿Sí? La gracia es más grande que el pecado. Tanto es así que Jesucristo se pudo llevar todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro. Y Él siguió vivo en ese momento, después de que ya estaba consumado y entregó su vida. Debemos conocer la mente y el corazón de Dios. ¿Por medio de qué? De una relación diaria en el lugar secreto. El lugar secreto, ya lo hemos dicho, es el mismo lugar santísimo. Ese es el trono de la gracia. Tenemos que entrar todos los días, porque es que todos los días nos tenemos que alimentar, porque todos los días el mundo nos ofrece su alimento que destruye nuestro espíritu. Nosotros vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, de la relación de Dios, y ahí adquirimos ¿qué? El aceite de Dios, que es la misma presencia, el mismo fuego que nos santifica, porque el Señor nos trata como el oro, ¿sí? Nos hace pasar por ese fuego para sacar toda esa escoria, todas esas impurezas. Y esa intimidad con Dios produce un fruto maravilloso, que es la obediencia, y sin esfuerzo. Una obediencia que glorifica a Dios, una obediencia que nos hace caminar en prosperidad. Y todo lo que hagamos nos tiene que salir bien. Y si alguna cosa sale mal, es porque el Señor tiene un propósito para decirte, esto te salió mal porque es que no me hiciste caso con esto. Entonces uno dice, bueno, Señor. A mí me pasaba que yo cuando presté servicio militar, yo sufría porque nos ponían a voltear. Llama ese voltear nos mandaban a correr. Y un oficial superior decía, vuelta a ese poste por la derecha, un poste de luz, o un árbol, o un estadio también, o un coliseo deportivo. Nos ponían a voltear hasta 3 para que estén aquí. Y salíamos a correr. Cuando ya estábamos llegando, estábamos que nos desmayábamos. Y uno sufría mucho, porque ese es un entrenamiento, es parte del entrenamiento. Hasta que un oficial superior, muy amigo de nosotros, porque tenía una manera de ser genial y lo estimábamos mucho, y él nos decía, muchachos, ustedes cuando los pongan a voltear, ustedes no se sientan de que los están castigando, tómenlo como un entrenamiento. Dice, voy a ir porque voy a sacar pierna, voy a crecer mis músculos, voy a mejorar mi estado físico. Y cuando cambiamos esa manera de pensar de que no era un castigo, porque sí era un castigo, ¿sí? Sobre todo nosotros que teníamos digámoslo así, un cargo superior, porque ya llevábamos muchos años prestando servicio militar, pues ya éramos brigadieres mayores, y si nuestros cadetes, los cuales estaban bajo nuestro mando, se portaban mal, castigaban a los superiores. Y así era. Y decían, esa compañía que se está moviendo en la fila, brigadieres mayores al frente, y nos ponían a voltear a nosotros. Y cambiamos nuestra manera de pensar. Me están poniendo a voltear, pues lo voy a hacer con gusto porque eso va a servir para mi estado físico. Lo mismo sucede aquí, cuando tú le fallas al Señor, que es parte del proceso. No te concentres en el proceso, concéntrate que vas a llegar a un fin, que el Señor ya lo tiene controlado. Y rápidamente vamos a ver aquí a unos personajes necios, digámoslo así, uno solo que yo escogí de la palabra porque son muchos los necios.
Y de pronto si ustedes se sorprenden de que yo lo considero necio, aparte de que era necio, era una persona que tenía cierta situación de incapacidad, que lo más probable es que tenía problemas de autoestima. Y este es Moisés. Moisés salió huyendo de Egipto a raíz de que mató a un egipcio. Lo tuvo que matar porque estaba maltratando a uno de su raza, a un hebreo. Y él huyó y él tenía 40 años. Y Dios se le aparece a Moisés 40 años después, ya tenía 80, en la zarza ardiente. ¿Sí? Y ustedes ya conocen la historia. Llega un momento entonces que Dios le decía, tú tienes que ir a Faraón. Y decía, no, Señor, pero ¿cómo voy a ir yo? Nos manda otro. Y ponía excusas de todo tipo. ¿Sí? Bueno, te voy a poner, entonces cuando me pregunten tu nombre, ¿qué les digo? Pero no me van a creer. Bueno, coge tu vara, y se convertía en serpiente. Mete tu mano aquí, y salía con lepra. Y luego vuelve a meter y salía limpia. Y todo le estaba enseñando al Señor, todo lo que él podría tener, herramientas para convencer a Faraón. Pero él no quería ir. Y decía, no, Señor, no. Y el verso 13 dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te ruego, Señor, envía a otro. Y dice el verso 14, entonces el Señor se enojó con Moisés. Le sacó la piedra al Señor. ¿Era un necio o no era un necio? Era un necio. ¿Ah? Y era un débil, o digámoslo así, era una persona insensata en ese momento. Y él tenía un problema porque él era tartamudo. ¿Sí? Y él tenía lo más probable problemas de autoestima, de inseguridad. Tenemos que entender de que Dios no nos busca por lo que somos, ¿sí? Por nuestras habilidades o por nuestras capacidades naturales. El Señor no nos busca a nosotros por eso. Dios nos escoge porque Él sabe que en lo más profundo de nosotros Él puede hacer cosas maravillosas. ¿Y quién las hace? A través del Espíritu Santo las hace. Las hace en nosotros a través del Espíritu. Como cuando saca de nosotros cosas que hasta nosotros nos sorprendemos, decimos, Dios mío, ¿yo cómo hice eso? Lo hiciste, pero a través de mi Espíritu, pero te usé para hacer esas cosas. Saca esos diamantes en bruto, allí en lo más profundo de nosotros que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y sabemos que los diamantes son producidos por la presión de la tierra. Los diamantes no están a 100 kilómetros, ni a 20 metros, ni a 200 kilómetros. Los diamantes se encuentran a partir de 90 kilómetros de profundidad. Tremendo. La presión de la tierra hace que esas piedras se vuelvan cristales y con los años se vuelvan diamantes. Es una de las piedras más duras de la tierra. Dios también escoge a hombres débiles. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. ¿Sí? Y un ejemplo rapidito, Gedeón. Gedeón era el menor de esa casa y era uno de los más pobres. ¿Sí? Dice que era de la tribu de Manasés, que era la más pequeña y la más pobre de todas las tribus. Tremendo, ¿no? Y él le decía al Señor, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Por qué me escogiste a mí? El más pobre, el más pequeño, el menor de mi casa. ¿Sí? Y esto me recuerda, ¿saben a quién? A David, el rey David. ¿Quién fue el rey David? Todos lo conocemos, la historia del rey David. Uno de los reyes más poderosos, y durante todo su reinado, que creo que fueron 40 años, hubo paz en Israel, y como nunca la hubo. ¿Ah? Y fue el único que Dios le atribuyó que tenía un corazón conforme al de Dios. Imagínate, Dios amaba mucho a David, lo sigue amando allí en el reino de los cielos. Y David, ¿quién era? El menor de 8 hermanos. Eran 8, el menor de 7. Eran 8 hermanos. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, ¿el papá qué hizo? Sacó 7. No sacó los 8 hermanos. ¿Por qué? El profeta le dijo, vengo a ungir al nuevo rey de Israel. Ponme a tus hijos ahí. Tremendo, ¿no? Y ya después que el profeta decía, este no es, este no es, este no es, dijo, ¿pero qué pasa aquí? ¿No tienes otro hijo? Sí, claro, tengo por allí el pastorcito de ovejas. ¿Qué es? Primero, dice la historia, la palabra, que David era despreciado por sus hermanos. Lo trataban mal, lo despreciaban. Pero el papá ahí lo estaba menospreciando porque no lo tuvo en cuenta para ver si iba a ser el próximo rey de Israel. O sea que era uno de los menospreciados. Débil, ¿por qué? Porque era el menor.
porque sus hermanos eran guerreros del ejército de Saúl de esa época. También acordemos que Moisés era el menor de 3 hermanos, el hermano mayor era Aarón, luego sigue Miriam, creo que era la hermana. Moisés, José, uno de los menores, que era con Benjamín el menor de la casa. Abel, recordemos que fue asesinado por su hermano mayor Caín. Jacob era el menor, Esaú era el mayor. Dios no está buscando gente perfecta. Dios perfecciona a los que lo buscan, que es muy diferente. Y el Señor perfecciona a través de las dificultades. Es como una lima y duele, ¿sí? Como el diamante, necesita presión. Y me acuerdo de Getsemaní, donde Jesucristo iba a orar. Getsemaní quiere decir prensa de aceite, sacaba lo mejor de uno. El Getsemaní es también el lugar secreto donde derramamos nuestro corazón, donde lloramos y recibimos el aceite, que es el que va a hacer brillar nuestra lámpara, que es la palabra de Dios que tenemos en nuestro corazón. A Dios no le interesa tanto cuando fallamos. Él lo que mira, a él lo que le interesa es el resultado. Las caídas que podamos llegar a tener son parte del proceso. Y si los que me escuchan creen que van a pasar camino de rosa, no, la vida cristiana no es fácil, pero estamos más seguros con Cristo. Entonces no baje los brazos, sigamos perseverando. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios escoge también a los viles y a los menospreciados, que ya me adelanté y les cité unos ejemplos. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. ¿Sí? Gente sin preparación, como los 12 apóstoles. Cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés, y ahí empezó la iglesia con poder. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, ignorantes, sin estudios, eran analfabetas, y del vulgo, o sea, del pueblo, eran de la plebe, eran personas comunes y corrientes. La gente se maravillaba y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos veían, pero ¿cómo estos que ni sabían hablar, ni sabían expresarse, ni han estudiado nunca, por qué están hablando en idiomas? Eran políglotas en ese momento, compartiendo la palabra de Dios de una manera, con denuedo. El denuedo que es valentía de compartir la palabra de Dios. Tremendo. Y la gente definitivamente lo reconocían, que eso era poder de Dios en ellos. Y para finalizar, hermanos, una reflexión que la tomé de uno de los teólogos o uno de los evangelistas más grandes que ha tenido el siglo XIX, y yo lo consulto mucho, sus comentarios, porque para mí me parece tremendísimo. De hecho, lo han reconocido siempre, porque el Señor lo usó para llevar más o menos a más de 10 millones de personas a los pies de Cristo, y todavía sus comentarios llevan a los pies de Cristo. Este es Charles Spurgeon, y me parece tremendo lo que él dice aquí, y va con el tema que estamos tocando hoy, sobre esa doctrina de la elección, que Dios es el que elige, porque vosotros no me elegisteis a mí, yo os he elegido a vosotros. Dios es el que elige. Y dice así, abro comillas, no hay doctrina más humillante que la doctrina de la elección. El apóstol Pablo hace referencia a ella diciendo que estuviéramos muy contentos de seguir al humilde y menospreciado Salvador que llevó su cruz, porque la elección de gracia se compone de los humildes y despreciados, de como ellos mismos fue despreciado y desechado entre los hombres. Tremendo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta de que el hombre mayormente elige el pecado. El hombre, y al elegir mayormente el pecado, está eligiendo su consecuencia, que es la muerte. Él mismo no tiene suficiente amor para decir, yo sigo a Cristo. El hombre no se ama a sí mismo lo suficiente para elegir la salvación. El poder de salvación debe estar del lado del que tiene mayor amor por el ser humano. ¿Y quién es ese? Dios mismo. Dios mismo nos ama mucho más que nosotros mismos nos amamos a nosotros.
El hombre rehúsa aceptar el perdón porque nunca sentirá el valor suficiente por sí mismo. ¿Ah? Ese atributo de misericordia y de gracia debe estar del lado de Dios. ¿Por qué? Porque si no está del lado de Dios y se le otorga a los hombres, puede suceder como dejar a ti la elección a un niño de escoger la PlayStation o hacer sus tareas o sus deberes escolares. El niño siempre va a elegir la PlayStation. Dios estableció que el poder de elección, de elegir quién es salvo, va a estar en manos de Él. Él es el que tiene el poder de elección. Hermano, también tengamos en cuenta que los que no merecen son los que más necesitan de perdón. Y uno ve al mundo y dice, este no merece a Dios. No, es que no es por merecer. Ese necesita más amor, necesita perdón. Dios actúa no por quien eres tú, sino por quien es Él. ¿A nosotros qué nos toca? Creer. Y creer es una decisión. Que el Señor los bendiga, hermanos.